Mateo capítulo 24, versículo 3. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor para la gloria del Padre, del Hijo y del glorioso Espíritu Santo. Dice así la misma: y estando él sentado, Jesús, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Repito el texto: y estando él sentado en el monte de los olivos, Jesús, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Bendito sea el Dios de la gloria por su palabra. Aleluya. Hoy voy a estar compartiendo un tema, amén, en estos mensajes conferencia que damos. Vamos a estar hablando sobre las señales del rapto para la iglesia. Ese es el tema de hoy, señales del rapto para la iglesia. Bendito sea el Señor. Señales del rapto para la iglesia. Ese es el tema de hoy, ¿ok? Vamos a estar estudiando las diferentes señales, aunque tal vez algunos teólogos no me permitirán el término señales para hablar de la venida de Cristo, amén. Pero la verdad es que lo que está escrito, escrito está. Bendito sea el Señor. Señales del rapto para la iglesia. Bendito sea el Señor. Y quiero aclarar que hemos titulado este mensaje conferencia, señales del rapto para la iglesia, porque conforme nosotros desarrollamos Mateo 24, si empezamos desde su versículo 1, nosotros vamos a entender algo, que cuando los discípulos están en Jerusalén con Jesús, parece que habían entrado al templo, habían ido a la ciudad. Recuerden que los judíos que vivían ya sea en Judea o en otro contorno de Jerusalén, amén, se trasladaban a la capital para ir a ciertas actividades, a ciertas celebraciones, porque si hay un pueblo que celebra fiesta a Dios, se llama el pueblo judío. Bendito sea el Señor. Entonces, para que entienda desde ahora, por la carretera o la avenida que vamos a estar exponiendo la palabra en esta mañana o en esta hora. Bendito sea el Señor. En los versos que le anteceden al verso 3, bendito sea el Señor, lo que le anteceden a los versículos 3, que es el versículo 1 y el 2, dice que Jesús salió del templo y se iba, y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Están viendo? Por eso es que te estoy diciendo que el tema de hoy es señales del rapto para la iglesia. Señales del rapto para la iglesia. Bendito sea el Señor. Entonces, ellos le están mostrando a Jesús la belleza, los ornamentos del templo en ese entonces. Y Jesús se queda observándolo y escuchándolo. En el verso 2 Jesús les responde: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús dio una profecía de que esos ornamentos, esas piedras herodianas, que así se le llamaban a las piedras preciosas del templo, porque, amén, como usted entenderá, el templo de este entonces, Herodes fue el que lo reconstruyó y mandó a hacer un sinnúmero de cosas y un sinnúmero de piedras, unas piedras hermosas, y los discípulos dijeron: wow, qué belleza. Jesús les dijo: no se sorprendan, no llegará un tiempo que no quedará piedra sobre piedra que no sea edificada. Y esta profecía se cumplió en el 70 después de Cristo. Amén. Más o menos unos 30 años y algo pasó
se cumplió esta profecía al pie de la letra. Tito, amén, quemó la ciudad, derribó el templo en el 70 después de Cristo, y ahí se cumple esta palabra. Pero quiero que entiendan algo. La pregunta de los apóstoles es una pregunta triple, porque en el verso 3 ellos le dicen: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Cuando dicen ellos, le preguntan ellos, ¿cuándo serán estas cosas? Lo que está refiriéndose el texto acá es lo que le había dicho Jesús en el verso 2, que no quedaría piedra sobre piedra. Amén. Esa es la pregunta primero que ellos lo hacen, que ¿cuándo acontecerá esto? ¿Cuándo Jerusalén, el templo, va a ser derribado, va a ser destruido? Pues esto se cumplió en el 70 después de Cristo. Pero seguimos viendo que hay dos preguntas más. Amén. Bendito sea el Señor. Y es la siguiente: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Están viendo? Aunque parece una sola pregunta, pero si vemos, tiene dos perspectivas. ¿Qué señal habrá de tu venida o de tu parucía, de tu advenimiento de nuevo? Y ¿qué señal también habrá del fin del siglo? Hoy no me voy a estar enfocando tanto ni para hablarte de historia, de qué pasó en el 70, cuando Tito derribó Jerusalén, amén, y quemó el templo, nada de eso. Ni tampoco voy a enfocarme tanto en las señales del fin del siglo, amén, que en griego es agio. Bendito sea el Señor. No voy a enfocarme tanto en eso, sino más bien quiero hablar sobre la señal de su venida. Por eso el tema de hoy, te dije, vuelvo y te repito, es señales del rapto para la venida para la iglesia, señales del rapto para la iglesia. ¿Por qué? Porque hoy yo quiero, como decía el apóstol Pedro, despertar vuestro limpio entendimiento para que vuestra conciencia, amén, y vuestra mente no sea engañada en vuestro modo de pensar en cuanto a la venida de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Entonces, hoy más que nunca la iglesia tiene que estar con los ojos bien abiertos. Repito, los ojos bien abiertos, porque hay advertencias en la palabra del Señor para nosotros los hijos de Dios, que estaríamos experimentando los tiempos que estamos viviendo, los cuales se describen como tiempos peligrosos. Y conforme vayamos desarrollando el tema, usted se dará cuenta por qué la Biblia, amén, encierra este tiempo en el que estamos viviendo como tiempos peligrosos. Bendito sea el Señor. Entonces, quiero enfocarme en estas señales de la venida de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y quiero empezar a hablar sobre la primera, y quiero que entiendan algo, sobre la primera señal, pero permítame explicarle algo rápido para que usted tenga claro lo que se está enseñando acá. La segunda venida de Cristo, o su parucía, su advenimiento, su manifestación, amén, cuando Él vuelva por la iglesia, quiero que entienda algo. Esta venida de Cristo tendrá dos facetas. La primera faceta es que Cristo, amén, dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, capítulo 16, capítulo 4, verso 16. Primera de Tesalonicenses, bendito sea el Señor. Vamos a hacer todo esto por las Escrituras, para que nadie piense que nos estamos sacando esto del cabello, ni mucho cabello tengo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, dice: porque el Señor mismo, refiriéndose a Jesús, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿De dónde vendrá Cristo? Del cielo. Y sigue diciendo: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir,
todos los que murieron en Cristo. No está hablando de los que murieron en el Antiguo Testamento, no. Esas personas que murieron por fe en el Antiguo Testamento tienen su momento de resurrección. Amén. En la venida de Cristo, los que van a resucitar son los que han muerto en Cristo, lo especifica. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Bendito sea el Señor. Y dice el verso 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. De esto habla de rapto. Amén. Arrebatados. Bendito sea el Señor. Es decir, es cuando algo es tomado con fuerza, con violencia hacia uno. Es cuando usted arrebata algo y lo trae hacia usted con fuerza. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, sigue diciendo el texto que seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que van a resucitar en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Y sigue diciendo el texto, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Entienda esto. Vamos a recibir al Señor en el aire. Cristo, cuando venga por la iglesia, no pisará la tierra. Será un acontecimiento sola y exclusivamente para su iglesia. Por eso Jesús dijo, mis ovejas escucharán mi voz. Escucharán mi voz. Bendito sea el Señor. Sigue diciendo que entonces vamos a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Esa es la primera faceta de la segunda venida de Cristo, amén, la cual está dirigida solamente para su iglesia, su esposa. Bendito sea el Señor. Cristo en el aire nos dirán, suban aquí, benditos de mi Padre, amén. El Espíritu Santo, que es el padrino, por así decirlo, de la novia, que es la iglesia, nos presentará ante la presencia gloriosa de Jesús y allí estaremos siempre con Él. Por eso hay una advertencia para la iglesia. En Efesios 4:30 nos dice la palabra del Señor, el Espíritu Santo mismo dice, no contristéis el Espíritu Santo, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. Escuche bien, usted fue sellado. ¿Para qué? Porque con el Espíritu Santo es que nosotros nos identificamos como pueblo de Dios. Es el sello de la iglesia. Entonces la Biblia nos dice, no contristen a este bendito Espíritu Santo, porque ustedes fueron sellados con Él para el día de la redención. Entienda eso. Por eso hay que tener una armonía, una comunión con el Espíritu Santo. Amén. Porque Él es quien nos va a presentar ante la presencia de Jesucristo en su segunda venida. Ahora bien, esa es la primera faceta. La segunda faceta es cuando Cristo venga, Apocalipsis 19:11, cabalgando sobre un caballo blanco y detrás de Él viene un ejército vestido con lino fino, y ese ejército es la iglesia que viene de la boda del Cordero. Bendito sea el Señor, porque quiero que entienda algo. Una cosa es la boda del Cordero, otra cosa es la cena del Cordero. Bendito sea el Señor. Entonces nosotros, en el momento que seamos arrebatados, dice las Escrituras que vamos a entrar a lo que es la boda del Cordero, cuando se case con su novia, que se llama iglesia. Bendito sea el Señor. Entonces la segunda faceta es esa, cuando Cristo venga, pise Jerusalén mismo, el monte, escuche, y dice que el monte de los olivos se partirá en dos pedazos. Literalmente Cristo va a llegar en la segunda faceta de su segunda venida y va a pisar con sus pies el lagar del vino, dice la palabra del Señor, y la sangre correrán por las bocas de los caballos, por los frenos. Amén. Vendrá con una autoridad. Por eso dice la palabra que los reyes de la tierra, los poderosos, los ejércitos pelearán contra el Cordero, pero el Cordero lo vencerá con
con la espada de su boca, bendito sea el Señor, y con el resplandor de su presencia caerán postrados al piso ejércitos grandes, incluyendo Rusia, incluyendo el Reino Unido, incluyendo tantas naciones, China, bendito sea el Señor, con sus 200 millones de soldados. Pero dice la palabra del Señor que el Cordero vendrá en un caballo blanco, amén, y Él es fiel, Él es justo, Él pelea y juzga, bendito sea su nombre. Para que usted entienda esto, le estoy explicando esta parte, amén, de la parucía, del advenimiento de Cristo sobre la tierra, amén. Pero usted entenderá como estudiador, amén, de la palabra, que Cristo nos llamará desde los aires para reunirnos con Él. Bendito sea su nombre. Aleluya. Entonces, quiero empezar por hablar de la primera señal que va a preceder a la segunda venida de Cristo. Y la primera es la apostasía. Primera señal, apostasía. La misma se encuentra en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Segunda de Tesalonicenses, segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, bendito sea el Señor. Ahí en su caso usted puede ir buscando también segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 3, dice así la palabra del Señor: nadie os engañe en ninguna manera, nadie os engañe en ninguna manera, amén, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Cuando aquí dice, porque no vendrá el ¿qué? Cristo no vendrá de nuevo aquí a la tierra, no se manifestará su iglesia sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, hablando del anticristo. Pero eso es un tema, otro tema que, verdad, no puedo traerlo a colación acá porque entonces me saldría un poco de lo que estoy enseñando en esta hora. Pero fíjense que aquí habla la palabra que no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahora bien, usted dirá, ¿qué es un apóstata? Amén. Un apóstata es alguien que se aparta de la fe. Eso significa apostasía, apartarse de, bendito sea Dios, o salir de, bendito sea Dios. Entonces, la apostasía es un tipo de rebelión o alejamiento o abandono total de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Es alguien que una vez defendió algo, una doctrina, amén, bíblica, pero que ahora sale hablando en contra de lo que una vez profesaba y defendía. Bendito sea Dios. Entonces, nos está hablando que antes de la venida de Cristo, antes del arrebatamiento de la iglesia hacia el cielo, vendría un tiempo de apostasía. La Biblia dice también en 1 de Timoteo capítulo 4, bendito sea Dios, 1 de Timoteo capítulo 4, dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo dice claramente, mírelo acá, dice, pero el Espíritu dice claramente, es decir, sin mucho rodeo, claramente, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Esto es un engaño satánico. ¿Usted sabía eso? La apostasía es un engaño satánico. Aquí lo dice claramente. Dice que por estar escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Quiero que entienda algo usted que me está viendo en esta hora. Tal vez usted se encuentre en una religión, tal vez se encuentre incluso en un templo que tiene nombre de cristiano, bendito sea el Señor, y que dice nombre de Dios y que dice iglesia de Jesucristo. Pero ¿saben algo? Lo que salva a una persona después del
sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es la doctrina que tenga. Por eso Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo, pero también cuídate de la doctrina que tú enseñas, porque haciendo esto te salvarás a ti y salvarás a los que te escuchan. Es decir, si a mí me están dando en una congregación una doctrina que no va conforme a la doctrina del evangelio, ¿saben algo? Por más buenas obras que usted haga, por más lindo que parezca, aunque parezcas un querubín, si no estás viviendo la palabra del Señor, si tú no estás sometido a la voluntad de las Escrituras, si la doctrina que te están dando no es lo que está aquí escrito, ¿sabe algo? Usted está perdiendo el tiempo, te dirige rumbo al infierno. Bendito sea el Señor. Dice que estas personas, algunas apostatarán de la fe por estar escuchando espíritus engañadores. Son demonios que soplan sobre ciertos ungidos, falsas enseñanzas, falsas doctrinas, para arrastrar a los que lo escuchan. Escuche esto. En Hechos capítulo 5, el verso 33, cuando los discípulos le querían impedir que predicaran a Cristo Jesús, dice la palabra que querían azotarlo, lo amenazaron. Y un sabio de ese entonces, un fariseo, un gran doctor de la ley llamado Gamaliel, llama al pueblo y a los religiosos a un lado y le dice, miren, dejen esa gente tranquila, porque si lo que ellos están enseñando es de hombre, esto se va a caer, pero si esto que ellos enseñan viene de Dios, no lo podrá detener nadie. Y empieza Gamaliel diciendo, porque se levantó un tal Teudas, un tal Judas el Galileo y tantos otros hombres diciendo que eran alguien. Es decir, fueron personas que apostataron de la fe y se arrastraron a personas detrás de ellos. Y en la historia vemos eso. Vemos a un Jim Jones. Usted sabe que fue incluso un ministro presbiteriano y se fue diciendo que era el ángel de Apocalipsis. Vemos muchos evangelistas. William Branham, que era un gran evangelista de portentos y milagros, se levantó diciendo, amén, un sinnúmero de barbaridades, de que él era un ángel que venía del cielo. Bendito sea Dios. Otros más se levantaron diciendo que eran el profeta Elías encarnado y un sinnúmero de cosas, de aberraciones, y mucha gente le siguieron porque enseñan su doctrina y arrastran a los que le escuchan. Bendito sea Dios. Por eso la Biblia la llama doctrinas de demonios, porque es Satanás quien está provocando en ellos esta doctrina para apartarlos de la fe, para que caigan en apostasía. Entienda esto. Bendito sea el Señor. Y yo quiero que usted entienda algo. Tal vez hay pregunta en tu mente. Te estarás preguntando, ¿puede ser posible que un cristiano verdadero caiga en una apostasía? Tengo dos respuestas. Número uno, que el apóstata nunca fue cambiado en verdad. El apóstata nunca verdaderamente le abrió su corazón al Espíritu Santo para que lo gobernara. Es lo primero. Y si usted no me cree, vamos a las Escrituras. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 2:19. 1 de Juan 2:19. Mire, que escuche que dice la palabra del Señor. Dice, salieron de nosotros. ¿Quiénes? Estos ministros apóstatas. Salieron de nosotros, de nuestras congregaciones, de nuestras iglesias. Ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. El anciano Juan dice, esta gente estaban con nosotros ahí.
comieron la Santa Cena con nosotros, cantaron los cánticos con nosotros, pero esta gente no eran de nosotros. Esta gente los envió Satanás. El diablo los envió. Y aunque tenían apariencia de piedad, eran lobos rapaces. Aunque su disfraz parecían de oveja, no obstante, eran lobos disfrazados. Por eso Pablo le dice, antes de ir como un buen ministro de Cristo, le dice a los hermanos y a los pastores en Hechos capítulo 20, le dice, miren ministro, cuiden bien por la grey que Cristo lo ha puesto a ustedes, porque después de mi salida vendrán lobos rapaces. ¿Para qué? Para destruir la obra, para arrastrar a muchas personas y llevárselo detrás de ellos. El diablo los envió a nuestras congregaciones y por un tiempo estuvieron con apariencia de piedad, como dice las Escrituras, pero tenían sus intenciones por dentro. Bendito sea el Señor. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Ahí en Wake Up, ¿se acuerdan de aquel, se me olvida el nombre ahora de él, que se llevó un número de seguidores? ¿Y sabe qué? Se envenenó con ellos en un templo, con todos. ¿Y por qué la gente cae en esta trampa del diablo? Simple y llanamente por una cosa, porque no escudriñan las Escrituras. No escudriñan las Escrituras. Creen todo lo que escuchan por ahí y predican lo que están escuchando de aquel y lo vienen a predicar como revelación de Dios, y es mentira. Son informaciones lo que están predicando. Usted tiene que predicar la palabra, escudriñar las Escrituras. Pero el pueblo está muy vago, por eso hay tanta gente perdidos dentro del camino, porque no escudriñan las Escrituras. Y el mandato de Jesús no fue salten y brinquen y hablen muchas lenguas. No fue ese simple. No. Jesús dijo escudriñar las Escrituras. Porque un hombre que escudriña las Escrituras, le abre su corazón al Espíritu Santo, por más torpe que sea, no resbalará jamás. Pero como hoy se han hecho de los ministros unos dioses, y la gente están buscando a los ministros y consultándose con los ministros como los consultores de brujos. Profetízame, dime algo. Bendito sea el Señor. Aleluya. En la Biblia hay líderes y ministros que apostataron de la fe en el Nuevo Testamento. Y un ejemplo verídico de eso fue Judas. Cristo eligió a Judas, pero Cristo sabía que Judas era un ladrón, era un delincuente, pero Cristo lo escogió. Y usted dirá, pero ¿cómo es posible que si Cristo supiera esto, lo aceptó? Cristo sabía quién era Judas. Judas vino disfrazado, pero ya Cristo lo conocía. Judas era el tesorero del ministerio de Cristo, pero Judas nunca aceptó a Cristo verdaderamente, ni nunca lo reconoció como el Mesías, nunca. Bendito sea el Señor. Era un apóstata. También el apóstol Pablo habla de Demas. Según de Timoteo 4:10, Pablo dice, Demas me abandonó, un compañero de ministerio, me dejó solo en el ministerio, amando a este mundo. Entonces, un apóstata es alguien que nunca fue regenerado verdaderamente. Por más dones que manifestara, por más unción que manifestaba ante el púlpito, nunca fue cambiado. Y como el proverbio dice que el perro vuelve a su vómito, eso pasa con ellos, vuelven al vómito porque su naturaleza no fue cambiada. Por eso hay gente que tú lo ves hoy que son cristianos, mañana son satanistas. Tú ves gente hoy que son ministros, mañana están en unos movimientos extraños. Yo he visto gente que son cristianas hoy y mañana tienen un altar al diablo y son astrólogos. ¿Por qué? Porque nunca fueron cambiados. Nunca nacieron de nuevo. El que nace de nuevo
El que verdaderamente Dios se le metió por dentro, sabe algo, aunque tenga debilidades, aunque caiga, Dios vuelve y lo levanta. Pero el apóstata nunca fue cambiado. Estuvieron con nosotros, mas no eran de nosotros. Se manifestaron para que nosotros veamos que no todos los que están verdaderamente son de nosotros, pues hay gente, enemigos de la cruz de Jesús dentro de la iglesia, y aún mayor, ministrando también la misma palabra del Señor. Alabado sea el Señor. Aleluya. Seguimos. Dice la palabra del Señor en 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 20. Dice las Escrituras, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Himeneo y Alejandro fueron dos muchachos que apostataron de la fe. Pablo dice, yo los entregué a Satanás. Es decir, lo excomulgué, lo eché fuera. Bendito sea el Señor. Escuche, lo echó fuera. Y ahora voy a contestar la segunda pregunta que tal vez algunos tienen. Ok, ¿puede alguien verdaderamente salvo apostatar de la fe? Puede ser que sí. Tal vez por algunas enseñanzas que escuchó de alguien o que leyó en algún libro, porque no todos los libros, por más lindos que sean, porque lo escribió el apóstol o el evangelista fulano o el profeta fulano, si el libro no está conforme a las sanas escrituras, a la sana doctrina, es un libro inspirado por el diablo. Entienda esto. Por un ejemplo, por ahí sale un libro de un movimiento llamado G12, que literalmente rompió en dos pedazos a la Asamblea de Dios. Los G12, ¿usted ha escuchado de eso? El gobierno de los 12, según su autor, donde se practicaban cosas antibíblicas, renuncia de los tatarabuelos, donde metían a la gente en ciertos lugares llamados encuentros, y allí estaban la gente pagando miles de dólares. Y este movimiento satánico trajo división en los matrimonios, porque le decían los líderes de estos movimientos a las mujeres: si tu esposo no viene en un encuentro, no tenga relaciones sexuales con él. Hasta que él no venga en un encuentro, tú no puedes cumplir con él, con tu compromiso conyugal, cuando la Biblia dice que nosotros, si nos separamos de nuestra pareja, es para ocuparnos sosegadamente de la oración. Entonces rompió en dos pedazos a la Asamblea de Dios, al Concilio de Asamblea de Dios, el G12, usted lo conoce. Y cuando usted escudriña, el autor de esto ni cristiano es un carismático que se reúne con cualquier iglesia. Bendito sea el Señor. Son apóstatas. Y lo peor aún es que arrastran a tantas personas detrás de ellos, como ovejas al matadero. Bendito sea el Señor. Quiero rápido, porque sé que el tiempo en los programas vuelan. Yo quiero hablar de una segunda señal, y Jesús nos lo dice en el texto que consideramos, Mateo 24. Segunda señal, falsos cristos. Mateo 24, 24, falsos Cristo, es otra señal, la segunda señal del advenimiento de Cristo, que vendrán falsos Cristo. Mateo 24, 24, porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. ¿Usted está escuchando? Harán grandes señales y prodigios, no pequeñas, grandes. ¿Y qué más sigue diciendo? De tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Esto es serio. Quiero que entiendan algo. Yo no entendía totalmente este texto hasta que un día Dios me iluminó por el término Cristo. La palabra Cristo es la palabra que se usa para hablar de alguien ungido por Dios. Cristo Jesús. Por eso se le llama a Jesús el Cristo de Dios, el ungido de Dios. Entonces, Jesús dijo, se levantarán falsos ungidos.
falsa gente con ministerio como de parte de Dios. Y las señales que dicen es que harán prodigios y señales. Harán cosas para el ojo óptico. Amén. Poderosas, milagros, sanidades. ¿Saben algo? Por eso hay gente que andan por ahí haciendo maravillas. Y la gente está detrás de esos apóstoles, de esos predicadores, de esos profetas, de esos evangelistas. Y cuando tú escudriñas el mensaje que tienen, es un mensaje que está en contra del evangelio. Es un mensaje que tira al piso la doctrina de la salvación. Le voy a decir algo. Por eso Jesús dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, resucitamos muertos. Y el Señor le dirá, apártense de mí, maldito, yo no los conozco. ¿Sabe por qué el Señor le dirá, yo no los conozco? Porque lo que estaban haciendo, no lo estaban haciendo por el Espíritu glorioso de Cristo, sino por otro espíritu. Por otro espíritu que no era el Espíritu Santo. Eran obras del diablo. Bendito sea el Señor. Y aquí hay un tema teológico muy profundo, pero no entraré en él ahora. Satanás es engañador. Satanás es imitador. Satanás imita las cosas de Dios. La imita. Recuerden Faraón, cuando Moisés y Aarón fueron con la vara. Faraón tenía unos brujos que hicieron también que las varas se convirtieran en culebra. Y varias de las plagas que que Dios a través de Moisés envió a Egipto, también los brujos lo hacían. Janes y Jambres, esos eran los nombres de los brujos principales del Faraón. Hacían las mismas cosas. Bendito sea el Señor. Y esto es lo que trae confusión en el pueblo. ¿Quién es Dios? ¿Será Faraón o será? Pero algo hacía la diferencia, que la vara de Aarón devoró la serpiente de Faraón. Bendito sea el Señor. Aleluya. Usted no se lleve de que el ministro ande por los aires volando y que cae en oro, porque eso es lo que está. Así está la gente hoy. Se pone un altar cierto ministro, aquí va a llover calcha de oro. ¿Para qué rayos necesitamos nosotros calcha de oro? Bendito sea el Señor. Si Dios va a enviarme algo, que me envíe entonces un lingote de oro para yo hacer la obra. Pero calcita, y usted lo ve, y hay un misticismo, amén, en el pueblo, unas mentes no sé, de extravagante, unos soñadores, así le llama la Biblia, y la gente detrás de ellos, hoy va a caer oro aquí, hoy va a caer en las paredes calchas de oro, y ahí están, tú lo ves buscando, con un misticismo del diablo. Viva una vida santa para Dios. Escudriña las escrituras. Predique la palabra y déjese de tanta falacia. Te va a engañar el diablo. Un ministro no se mide por sus milagros. Un ministro se mide por sus doctrinas. Te lo voy a repetir. Un ministerio no se mide por los milagros. Un ministerio se mide por la doctrina que tiene. Una de las cosas que le impactó a Israel, a los judíos, no simplemente eran los milagros de Jesús, aunque esto le impactaba también, pero ¿saben lo que le impactaba? Que decía, este hombre tiene una doctrina diferente a la que enseñan los fariseos y los escribas. No te dejes llevar de que, él hace milagro y que con el pañuelito de él se sanan los enfermos, gloria a Dios, pero cuidado. Hay muchos ministros que son ministros del diablo. Pablo les llama falsos apóstoles de Cristo. Y Pablo se sentía triste porque a Pablo lo rechazaban, que era el hombre de Dios. ¿Saben por qué? Claro está, Pablo no andaba en un Mercedes-Benz de ese entonces. Pablo lo que andaba era un burro. ¿Está entendiendo? Pablo lo que tenía la mano toda herida por hacer casa de campaña para costear el ministerio. Pero cuando llegaban los supuestos iluminados, que Pablo le llaman falsos apóstoles, Pablo dice, ¿saben algo? Cuando ellos vienen, ustedes los reciben y le dan de todo. Pero yo que estoy sufriendo por ustedes, que tengo como dolores de parto, a mí me rechazan y dicen que el falso soy yo.
porque le predico un mensaje fuerte, pero como aquellos le hablan lo que ustedes quieren escuchar, esos son los apóstoles. Pablo le llaman falsos apóstoles de Jesús. Bendito sea el Señor. Vendrán falsos Cristo, dice la Biblia. Falsos ungidos, una unción falsa, una unción del diablo. Bendito sea el Señor. Lo falso no es de Dios, lo falso es del diablo. ¿Y sabes cuál es el problema? Que hay muchos que empezaron bien, pero el diablo los engañan y caen en apostasía de la fe. Bendito sea el Señor. Todo está relacionado. Falsos cristos, tenga cuidado. Falsos ungidos de renombre, con programas en la televisión, en la radio, con tanta fama. Pero Cristo le llaman falsos cristos, falsos ungidos. Tercera señal, hay falsos profetas, dice Jesús. Mateo 24:11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mire algo, hay un factor común o un común denominador en todo esto. Hay un común denominador en todo esto y es el engaño. ¿Está entendiendo? ¿Qué es engaño? Engaño es venderle a una gente algo que no es verdadero. Engañar es seducir a alguien para que haga o llevárselo detrás de sí para que lo siga. Es una especie de mentira. Es sacar algo de alguien por medio de una mentira disfrazada de verdad. Eso fue lo que Satanás hizo con Adán y Eva en el Edén. Los engañó con argumentos. Por eso Pablo dijo, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Bendito sea el Señor. Y llevando cautivo todo pensamiento que se levante a la obediencia de Cristo. Amén. Derribando todo argumento, todos falsos conocimientos, filosofías, ciencia satánica que se levantan contra el conocimiento de Dios. Entonces el diablo te engaña con argumentos. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y si Dios es bueno? ¿Por qué permite esto? ¿Y si Dios, todavía hay cristianos que hasta dudan de Dios? ¿Y si Dios es amor? ¿Por qué deja que se explote un avión? Y porque no tienen conocimiento de las Escrituras. Bendito sea el Señor. Proseguimos. Falsos profetas. Primera de Juan 4:1. Dice así la palabra del Señor. Primera de Juan 4:1. Primera epístola del apóstol Juan. Su verso 1. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Dice así la palabra del Señor. Amados, no creáis a todo espíritu. Es decir, no crean a cualquier profeta. Entienda esto. Cualquier profeta es lo que te está diciendo. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. ¿Cómo yo puedo probar cuando alguien es real o es falso? Por las Escrituras. Te lo dije ahorita. Al ministro no se mide por los milagros o por los dones. Se mide por lo que enseña. ¿Saben algo? Cualquier ministro, por más poder que tenga, por más unción que se despliegue en el ministerio de él, por más señales, milagros y prodigios que haga, si no predica arrepentimiento de pecado, si no le presenta el plan de salvación a los perdidos, si no te habla en contra del pecado, si no te habla, bendito sea el Señor, de guardarte del mundo, si lo que te está enviando es a que te enredes con el mundo, a que vivas una supuesta libertad en Cristo, y sabe algo, y esta libertad no es más que un libertinaje. Si lo que te está mandando es que tú puedes hacer de todo, porque ya Cristo te hizo libre. Si es verdad que Cristo nos hizo libre, pero sabe algo, nos hizo libre no para que caigamos, bendito sea el Señor, en libertinaje. Y eso es lo que está pasando. Hay un libertinaje del diablo dentro de la congregación y todo es gozo y estamos en victoria. Oh, porque el fulano de tal anda con una mentalidad del reino. Amén. La mentalidad verdadera del reino es una mentalidad que está puesta en las cosas de arriba, no en las terrenales. Si usted escudriña los profetas de hoy, los apóstoles y los ungidos,
hablando de mente de reino y de dimensión, lo que están haciendo es hablándole mentira a la gente, dice la Biblia, para sacarle el dinero, para que tú te vayas detrás de ellos engañándote, porque a la carne le gusta que le digan lo que a ella le gusta escuchar. Bendito sea el Señor. Pero nosotros que hablamos las palabras, nos dicen legalistas, me dicen que no tengo amor. Si predico esto es porque te amo y porque me amo yo también. Si predico esto es porque ya está aquí escrito, y el que me llamó para el ministerio me dijo, habla esto. Pablo le dijo a Timoteo, ¿sabe algo? Sé tu ejemplo en todo, en palabra, fe, pureza, santidad. Bendito sea Dios. Probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Bendito Dios. No, porque si hablas mal del ungido, te cae una plaga encima. Si no honra mi ministerio, no vas a crecer. Y usted lo escucha. Y hay gente, oye, yo quiero estar bajo la cobertura del apóstol fulano de tal, bajo la cobertura de aquel. A veces, ¿sabía que yo he recibido mensajes de hermanitos que me dicen, hermano, yo quiero estar bajo tu cobertura? Y yo le digo, ¿acaso soy yo de compañía telefónica? Amén. ¿O acaso soy un seguro de auto para darte cobertura? Amén, ponte bajo la cobertura que yo estoy, bajo la cobertura del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor, bajo la cobertura de la sangre de Jesús. Bendito sea Dios, porque sé que está la gente, como no escudriña, viene un don Juan de los Palotes y le habla cualquier basura y lo creen. Y no, tú tienes que unirte a la visión del apóstol o del siervo del Señor, y tú tienes que hacer. Por eso es que Jim Jones y toda esa gente que cayeron, Willie Graham y toda esa gente, amén, que cayeron en apostasía, arrastraron gente con ellos. Miten Aarón en Puerto Rico, Miten Aarón, que es una iglesia donde visten de blanco todo el mundo, y donde hay un viejo llamado Aarón, que y ya te sabe, la gente de sus congregaciones se toman el cabello de él cuando él se lo recortan y hacen té, porque dice que tiene un poder curativo. ¿Saben algo? La fundadora de esa secta llamada Miten Aarón era una mujer que manifestaba todos los dones del Espíritu, hablaba lengua, echaba fuera demonios, y una vez fue un monte y allá supuestamente un ángel le dijo, tú eres Cristo encarnado y te llamas Mita. Y ella bajó de allí y le dijo al pastor de su iglesia, yo soy Jesús encarnado y me llamo Mita. ¿Está entendiendo? Y se llevó un número de personas. Y ahora el movimiento está en España, en qué sé yo qué, en República Dominicana, en Puerto Rico, que fue donde nació, y en muchos lugares, porque está creciendo. Lo mismo que la llamada iglesia Pare de Sufrir. Esto es del diablo, escuche bien. Públicamente Raúl Polanco dice por las escrituras que Pare de Sufrir, amén, es una religión, una secta cuyo Dios es el diablo, porque el diablo también hace milagros engañosos. Y usted ve que la gente va y no le predican salvación, sino rosa de que si yo qué, pedacito de la cruz de Cristo. Amén, un misticismo satánico. La Biblia dice, escudriñen los espíritus, no se dejen engañar. Han salido falsos profetas por el mundo. El diablo tiene su evangelio también. El diablo tiene sus profetas, sus apóstoles, amén, sus evangelistas. Usted tiene que escudriñar las escrituras para saber qué te están enseñando, para saber dónde tú estás sentado. Bendito sea el Señor. Y ahí está, Pare de Sufrir, está creciendo. Amén. Y yo públicamente, porque hay gente que dice, no, cuidado si tú blasfemas contra Dios. Mira, bíblicamente, eso es del diablo, bendito sea el Señor. Esa es una secta del infierno, donde no se predique salvación y nada más se centren en los milagros. Y ahí viene la gente, sabe que el diablo, como sabe que la gente lo que le gusta es lo que ve, entonces el diablo hace un espectáculo y le monta un show de milagros, de que sí o qué, y la gente dice, pero los demonios se manifiestan. Sí, es verdad, sale un demonio menos fuerte para entrar otro más fuerte. Bendito sea el Señor. Aleluya. Voy a proseguir rápido, que ya el tiempo se nos está acabando. Cuarta señal, falsos maestros. Segundo de Pedro 2:1 dice que vendrán falsos maestros, gente enseñando cosas antibíblicas que no están conformes, amén, a la palabra del Señor. Falsos maestros. Y esos falsos maestros lo que hacen es que arrastran a la persona detrás de ellos. Amén. También nos habla de otra señal. Señal número 5, un falso evangelio. Gálatas capítulo 1. Hay un falso evangelio también. No todos los evangelios que están por ahí, amados hermanos, son evangelios de Jesús. El Satanás tiene un evangelio que se inventó también.
Gálatas 1, 6 al 8 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Sabiendo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice el apóstol, o a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatemas. Y vuelve y repite, como antes hemos dicho también, ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Sea anatema. Hay un evangelio que no es de Dios, un falso evangelio que está llevando las almas al infierno. Bendito sea el Señor por la doctrina que enseñan. Son doctrinas de demonios. Evangelio sin cruz. Amén. Salvación sin venir a los pies de Cristo. Bendito sea el Señor. Mire, en ningún otro hay salvación que no sea en Cristo Jesús. En ninguna otra sangre usted puede obtener salvación que no sea en Cristo. No busque método. Cuando viene un evangelio raro diciéndote: sí, tú aceptaste a Cristo, pero hay unas maldiciones sin quebrantar, y hay unos pactos, y hay unas oraciones y unas cosas que tú tienes que hacer, y hay unas ofrendas que tú tienes que enviar para que se rompa ese pacto, y hay una ofrenda que tú tienes que enviar para pactar, para que venga la total liberación. La Biblia dice, el evangelio verdadero dice que Cristo en Gálatas 2:14 tomó el acta de los decretos que había contra nosotros, lo clavó en la cruz, exhibió públicamente al diablo en el madero, nos compró a precio de sangre, nos rescató del infierno. Amén. Ese es el evangelio bíblico, que solamente por medio de la sangre del Cordero hay salvación, por su sacrificio en la cruz del Calvario. No hay nadie fuera de Cristo que pueda dar salvación. Ningún profeta, ningún evangelista, ningún apóstol, ninguna religión. La salvación no está en el protestantismo, no está en el pentecostalismo, no está en el catolicismo, no está en el budismo. No. La salvación está en Cristo. La salvación depende de una buena relación con el Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Un falso evangelio. Sexta señal: negarán la sana doctrina. Segundo de Timoteo 4:3-4. Segundo de Timoteo 4:3-4. Escuche la palabra del Señor. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Esta palabra sufrirán, en otra versión dice: porque vendrán tiempos cuando no querrán oír la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. ¿Qué? Comezón de oír. Escuche esto: comezón de oír. No querrán escuchar la sana doctrina, sino que ahora vendrán con una supuesta iluminación. Que eso es lo que está pasando hoy en tiempo. Los iluminados, los hombres revelados. Yo escuché a uno que hablaba, un apóstol, y él decía: hoy voy a predicar un mensaje que prediqué cuando estaba en una mentalidad religiosa, no tan profunda. Ahora voy a hablar este mensaje en la nueva dimensión del reino que estoy. Y son unos pavos reales. Hablan más de ellos que de Cristo. Bendito sea el Señor. Sigue diciendo la palabra. Dice: se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Escuche: conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¡Ey! Apartarán del oído. Escuche, del oído, el oído de la verdad, y se volverán a las fábulas. Cuentos, historias raras. Bendito sea el Señor. Wow, esto está tremendo. Sigue diciendo: vamos a señalar otra señal. Negarán la fe. Séptima señal. Primera de Timoteo 4, del 1 al 2. Negarán la fe. Porque dice: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Oigan, esta gente tiene la conciencia cauterizada. Es cuando usted se hace una herida y la herida se cicatriza y se cierra. Esa gente tiene una mente ya cerrada. Nadie lo saca de ahí. Son hijos del infierno.
Dice que prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Bendito sea el Señor. Escuche esto. Wow, esto está fuerte. Otra señal, ya que el tiempo ya ha pasado. Octava señal, negarán el retorno de Cristo. Segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro 3. En estos días escuchaba a uno de los super apóstoles que hay en estos días, y él públicamente negaba, como él lo decía en su palabra, la estupidez, decía él, del arrebatamiento de Cristo. Él decía que el reino está aquí en la tierra. Amén. Segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro 3, verso 3. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Escuche esto, burladores que no creerán en el retorno de Cristo. En el retorno de Cristo no creen. Y usted conoce muchos de esos pseudos apóstoles y pseudos profetas que no creen en nada del rapto de la iglesia. Dicen que eso es una doctrina vieja o añeja, falsa. Que no hay supuesto retorno de Cristo, que eso es mentira. También dice la Biblia en la novena señal que negarán la autoridad, segunda de Timoteo 3:4. Negarán la autoridad, serán gente que no lo va a gobernar el Espíritu Santo. Serán gente también que no respetarán a ningún líder, porque como ellos son los iluminados, harán lo que le da su gana. Amén. Y aún del mismo Dios que los salvó, se rebelarán contra él. Amén. Décima señal, negarán la moral, segunda de Timoteo 3:1. Negarán la moral. Te estoy hablando de señales para estos últimos tiempos, iglesia. Negarán la moral, segunda de Timoteo 3:1. Escuche qué dice la palabra. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos, ávaros. Eso es lo que hay en los ministerios de hoy, en los apóstatas, avaricia. Bendito sea el Señor. ¿Qué más? Dice vanagloriosos. Usted lo ve hablando en los altares, los púlpitos, de las hazañas de ellos, pero no hablan de lo que Cristo hizo. Bendito sea el Señor por ellos. Sigue diciendo, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice la palabra del Señor. Aleluya. Quiero hablar sobre otra señal. Bendito sea el Señor. La señal número 11 del rapto de la iglesia, la señal que nos dice que Cristo se acerca, y es la idolatría a las cosas materiales. Segunda de Pedro 2:15. Wow, esto está precioso. Segunda de Pedro 2:15. Segunda de Pedro 2:15. Dice las escrituras: han dejado el camino recto y se han extraviado. Es decir, se salieron del camino para tomar otro. Eso es lo que significa en el original griego. Siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Oigan, han dejado el camino recto. Y cuando hablo de idolatría a las cosas materiales, amén, le voy a explicar por qué. Balaam era un profeta que parece que en algún tiempo fue de Dios, entienda, porque él hasta escuchó cuando Dios le habló. Balaam sabía muy bien quién era Dios, pero algo lo debió. Y vamos a entender por las escrituras qué fue lo que le pasó. Porque él amó el premio de la maldad. Es decir, Balaam fue un profeta asalariado que utilizaba su don para sacar dinero.
Esto fue lo que lo llevó a una apostasía. Balaam fue un profeta que le decía a la gente: si tú quieres que yo te ministre, dame tanto. ¿No te parece conocido esto? Oh, los llamados profetas y evangelistas de hoy. Estuve en una campaña y un pastor me dijo: ¿sabe por qué lo llamé a usted invitar? Y lo invité acá porque llamé a fulano de tal que me viniera a ministrar, al profeta fulano, y me dijo que si no le daba $2,000 por noche, escuche, $2,000 por noche, si no le rentaba un carro del año y si no lo llevaba a un hotel de 5 estrellas, él no iba. Y tenía que pagarle 3 pasajes de avión, uno para el camarógrafo de él y otro para su escudero. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Amén. Entonces la Biblia dice: escuche, ministro, usted que me está viendo, si usted cobra para ministrar, usted ha apostatado de la fe y estás a una esquina, a 1 centímetro de caer en el infierno. Si usted que me está viendo es evangelista, profeta, conferencista y tienen que pagarte para poder tú ministrar lo que Dios te dio por gracia, amén, si usted le ha puesto precio a este evangelio, usted es un apóstata. Bendito sea el Señor. Sí, no puedo llamarte de otra manera, apóstata. La Biblia dice: den por gracia lo que por gracia han recibido. ¿Saben algo? A mí me han llamado y me han dicho: ¿cuánto usted cobra? Y yo le he dicho: no me falte el respeto, porque esto me lo dieron a mí gratis y gratis tengo que darlo. El día que Dios me diga cobra, yo cobraré, pero eso nunca llegará, porque Dios no puede rebelarse contra lo que Él ha dicho ya. Entonces, esto es lo que está pasando. Si no le dan tanto, si no le envían tanto, bendito sea el Señor, no ministran, porque tienen la mente embotada, están endiablados. El Dios Mamón, que es el Dios del dinero, lo está gobernando. Son unos idólatras porque aman el deleite, las cosas materiales. Usted lo ve que se tiran fotos en los celulares, los profetas y los evangelistas de hoy, y se tiran fotos en los zapatos de $1,000 y lo ponen en su página de Facebook. Esto me contaron $1,000, amén. O cuando tienen el carro del año, el BMW, y no está mal que Dios te bendiga, gloria a Dios, yo quiero que Dios me bendiga, pero ¿saben algo? Eso no es la bendición. Bendito sea el Señor. Lo mejor de todo, lo mejor que le puede pasar a un ministro es que en el cielo su nombre sea conocido y que cuando Cristo se manifieste no le diga: apártate de mí, no te conozco. Esos son los que dirán: en tu nombre eché fuera demonios, hice maravillas y señales, me seguía mucha gente. El Señor le va a decir: apártese de mí, maldito, yo no lo conozco. Si usted cobra por ministrar la palabra, usted es un apóstata de la fe. Si usted cobra para dar una conferencia, usted es un apóstata de la fe. Esto es gratis, bendito sea el Señor. Y dime lo que tú quieras decirte, lo que me quieras decir, lo que te dé tu gana. Si usted como evangelista cobra, usted es un falsante, falso ministro de Jesús. Los ministros no podemos cobrar para ministrar la palabra. Hay gente, a veces pastores humildes, que quieren invitar a ciertos evangelistas, pero no pueden porque el evangelista es muy cotizado. Su ministerio se mueve con mucho dinero. Bendito sea el Señor. Ministros del diablo. Son ministros del diablo. Esto es por gracia, bendito sea Dios. Cuando Dios te salvó, miserable pecador, no te pidió ofrenda, lo hizo por su misericordia. Aleluya, bendito sea su nombre. Y eso es lo que está pasando, una mentalidad, y esa es la mentalidad del reino, que hay una mentalidad materialista. Bendito sea el Señor. Y que si tú eres pobre, estás en maldición. Y que si tú no tienes el mejor carro, entonces los que están levantándole con esta doctrina a la gente es que se metan en deuda, que pidan, amén, préstamos a los bancos, que empeñen cosas, más, hasta que hagan tranzas. Porque hay este amor por el dinero, por las cosas materiales. La Biblia dice: si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. El Dios Mamón, que es el Dios del dinero, es el Dios de muchos ministros. Todo es dinero. Todo es dinero. Yo he ido a campañas, amado, donde he tenido que pedirle a hermanos del ministerio: préstame $50 para echarle al carro gasolina porque no tengo. Y he ido a campaña de 2 y 3 días, amados, y a veces lo que me han dado
son los $50 para darle a la gente que le pedí prestado para la gasolina. Pero yo no voy por ahí refunfuñando y enojado como una bestia. Si uno se siente un poco triste, pero uno dice, Jehová proveerá por otro lado. Y cuando viene a ver, me ha pasado que he ido a congregaciones y eso es lo que está pasando. Los ministros y pastores de iglesia, a esa gente que le cobran un riñón, hoy lo buscan por el don. Balaam era por el don, al don de ciencia, dale todo lo que pida para que no venga a llamar a dos o tres gente por el nombre y ya. Ningún predicador, por más dones que tenga, si no predica la palabra, no es un ministro de Cristo. Bendito sea el Señor. Un montón de espectáculos en los altares, unos shows, unos brincos. Amén. Yo creo en la unción, yo amo la unción, yo amo la presencia, la manifestación, yo danzo, yo hablo lenguas. Amén. Pero ¿saben algo? Nada de esto puede impedir que yo predique la palabra. Yo he estado en actividades que desde que empecé a predicar, Dios por su misericordia empieza a manifestar. Si la gente está bajo la bendición y ya Dios está rompiendo cadenas, pero yo le digo a la gente, hey, stop, párense ahí, vamos a escuchar la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Porque cuando no hay predicación, no hay arrepentimiento. Cuando no hay predicación, al diablo esto no le molesta. Cuando no hay predicación, el pecador no se siente, amén, que ha ofendido a Dios. Cuando no hay predicación, el que está torcido se queda torcido. Cuando lo que hay es un payaso con un don nada más, amén, haciendo espectáculo. Y eso es lo que está pasando. Los ministros se están proyectando nada más. Fulano de tal don de ciencia, fulanito, milagro. Amén, bendito sea el Señor. Predique la palabra. Cuando usted predique la palabra, los milagros vendrán solos, sucederán sin que usted tenga que orar, amén. Dios hará la obra por medio de la palabra, pero nosotros somos ministros de la palabra, no de los dones, entienda, de la palabra. Pero ahí está la gente ingenua detrás de ellos, viene el apóstol fulano, el evangelista, que Dios lo usa, que yo qué, amén. Por eso están siempre en el piso espiritualmente. Después que se fue el profeta con el don, ya vuelven a la misma cueva. Bendito Dios. Yo siempre lo he dicho, el que a mí no me quiere invitar como un predicador de la palabra, no me invite para que yo vaya a hacer show en su iglesia. Yo no soy ningún payaso. 12, la señal número 12, negación de Cristo. Primera de Juan 2:18. Primera de Juan 2:18. Habrá una negación de Cristo. Amén. Amados, los ministros están negando a Cristo hoy, aunque supuestamente predican de Cristo. Supuestamente. Bendito sea el Señor. Hay una negación de Cristo. Primera de Juan 2:18. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿A qué se le llama el último tiempo? No al fin de la era como tal. Porque entienda, cuando la iglesia se vaya, el mundo seguirá en sus actividades. Entienda. Y yo sé que tal vez me están viendo personas que tienen la doctrina, o mejor dicho, la opinión, por decirlo así, la opinión premilenarista, amilenarista, que dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, que no, otros dicen que no va a pasar por la gran tribulación, otros dicen que nos iremos en la primera mitad de los 7 años de la gran tribulación, amén, que le llaman pre y tribulación, pretribulación y tribulación, amén. Mire, lo que usted piensa o opina, a mí me tiene sin cuidado, ¿verdad? Yo lo que sé es que Cristo viene y yo lo estoy esperando, amén. Yo lo que sé es que Cristo viene y lo estoy esperando. Si es antes del rapto, gloria a Dios. Antes, perdón, de la tribulación, gloria a Dios. Si es después antes de la tribulación. Si es mediante el proceso, gloria a Dios también. Amén. Y si es en la misma tribulación, gloria a Dios también. Pero escuche bien, no podemos estar, amén, en contra del contexto bíblico. El que dice, yo creo que vamos a pasar por la tribulación, no se va a perder. Como tampoco se va a perder el que dice, no vamos antes de la tribulación, tampoco se va a perder. Yo lo que sé es que Cristo, amén, dijo, vendré como ladrón en la noche.
Y usted tiene que aprender a separar entre los tiempos de la iglesia y los tiempos de Israel. No son los mismos tiempos. La iglesia tiene su tiempo, amén, donde Cristo se la arrebatará. Pero Israel tiene el de él, que es cuando la iglesia sea arrebatada. Ahí empezará el tratar de Dios con Israel. Bendito sea el Señor. Que ahí se le llamarán los tiempos de los gentiles. Cuando hallarán la ciudad, bendito sea el Señor. Voy a proseguir, ya estoy terminando, pero usted anote todos esos puntos. Amén. Negarán al Dios que los salvó. Es la señal número 13. Y la misma se encuentra en Segunda de Timoteo 3, 4, 5. Segunda de Timoteo 3, 4, 5. Bendito sea el Señor. Dice: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Está viendo? Amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A estos evita. Amados, escuche, ninguna predicación se puede divorciar del sacrificio de Cristo. Ninguna predicación se puede divorciar, amén, de la sangre que el Cordero derramó en la cruz del Calvario. Ninguna predicación. Este es el centro de la predicación. Bendito sea el Señor. Entonces, hay mucha gente negando, predicadores, el nuevo nacimiento, amén, la salvación en Cristo Jesús. Otros quieren añadirle y quieren judaizar la iglesia. Cuando usted como ministro quiere judaizar la iglesia, amén, como le pasó a los Gálatas, que habían que hacerle al evangelio, añadirle la ley. Mire, ya la ley Cristo la cumplió, bendito sea el Señor, amén. Usted no es salvo por guardar la Torá, amén. No estoy diciendo con esto que no, la Torá hay que amarla, respetarla, son mandamientos de Dios, y lo que es de Dios nosotros tenemos que amarlo. Pero usted no será salvo porque yo tengo que amar la Torá de Yahshua Yamashiach para ser salvo, amén. Y otros se ponen hasta el gorrito y se tiran acá la bufanda y el manto de no, usted no va a ser salvo por eso. Usted es salvo por la sangre de Cristo, por su sacrificio. ¿Está entendiendo? Tenga cuidado con eso. Bendito sea el Señor. Eso es negar al Dios que te salvó, negar a Jesucristo. Amén. La señal número 14, negarán la consagración. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 7. Negarán la consagración. Bendito sea el Señor. Negarán la consagración. No creerán en eso de meterse en la presencia de Dios, de guardarse, de orar, de ayunar. No creerán en eso, bendito sea el Señor. Y déjeme decirle algo, con lo que está pasando en el mundo, solamente los que estén en la presencia de Dios podrán estar de pie. Los que estén por ahí palomeando, bebiendo, brincando y arrastrándose con el mundo se lo va a llevar. Pero los hombres que estén apartados para Dios, amén, estos serán los que van a permanecer firmes como una roca. Bendito sea el Señor. Quinta y última, la señal número 15. El amor por Jesús y su obra se apagará. Mateo 24, 2. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Una de las señales que vendrá un enfriamiento en la iglesia. La iglesia se apagará. Se enfriarán muchos cristianos. No le importarán ir a los cultos. No amarán a Dios en lo absoluto ni a las almas. Vivirán una vida como quiera. Amén. Irán a la iglesia cuando quieran irse a sentar un rato. No tendrán compromiso con Cristo y su evangelio. Amén. Dice que vendrá una frialdad sobre la iglesia a causa de la maldad. Bendito sea Dios. Y esta palabra maldad, porque dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Bendito sea el Señor. Por haberse multiplicado la maldad. Bendito Dios. Y esa palabra en griego tiene un gran significado, maldad. Bendito sea Dios por lo que se va a ver, por todas estas cosas que están pasando. Muchos se van a enfriar y van a devolverse hacia atrás. Bendito Dios. Y concluyo estas señales del rapto de la iglesia. Amén. Porque recuerde el tema de hoy. Las señales del rapto para la iglesia. Y hay una iglesia de las 7 iglesias de Apocalipsis, que
que nos da un panorama claro, vivido, de lo que está pasando hoy. Y esta es la iglesia modelo para estos tiempos. Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Dice así la palabra: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice Dios. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con corilio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sé pues celoso y arrepiéntete. Esta es la salida suya, amado hermano y amigo. Si usted está o ha caído en una de estas señales, arrepentirse, ser celoso, no un celote, no un fariseo, ser celoso de las cosas de Dios y arrepentirte, y Dios te restaurará. Amén. Estamos viviendo los últimos tiempos. Cristo está cerca. No dijo día ni hora. Cualquier profeta o evangelista o apóstol que se atreva a decir esto está, amén, está en contra de la palabra. Cristo no dijo día ni hora, pero hay unas señales que nos dicen: erguíos, porque vuestra redención está más cerca que cuando creímos. Despiértense del sueño. Bendito sea el Señor. Todos los que le han puesto fecha al arrebatamiento de la iglesia se han quedado, amén, en el aire. Todos los cristos falsos que han aparecido, como José Luis Miranda en estos días murió de cáncer. Todos esos falsos cristos y toda esa gente, lamentablemente, su perdición no se dilata. Bendito sea Dios. Así que, amados, preparémonos para la